Como estoy el central y me salta el punta, el otro central está solo. El balón tiene que ir al otro central, no me expliques cómo. Si el central tiene balón y él juegas. Pero llega un momento que hay que driblar. Un momento hay que llegar y hacer... Cuando un equipo tiene la posesión del balón, lo primero que va a buscar es cómo conseguir progresar hasta la portería contraria. Al final, el objetivo de tener el balón en posesión es intentar hacer un gol al contrario. Para conseguir esto tenemos diversas formas de conseguir llevar ese balón lo más cerca de la portería rival. Podemos progresar a través de pases cortos, a través de una conducción o incluso golpeando directamente un balón en largo. Sin embargo, la opción con más seguridad es la del pase corto. Al fin y al cabo, un pase de 2-3 metros siempre va a ser mucho más seguro y fiable de que se ejecute correctamente que un pase de 30 metros. Es por ello que es tan popular el fútbol basado en la posesión, en el juego de posición, que lo hemos visto en su gran auge con el fútbol de Guardiola, sobre todo en el Barcelona, pero que hoy en día también practican muchos otros clubes, incluso de una forma más mixta, más vertical, más pausada, e independientemente de cuál sea el estilo, todos tienen una característica en común, y es que hoy en día para jugar al fútbol moderno se necesita dominar el tercer hombre. Hoy te voy a explicar en este vídeo qué es el tercer hombre, en qué consiste este recurso asociativo y además, si eres entrenador, en este vídeo al final del mismo te voy a enseñar diferentes métodos de entrenamiento y también algunos consejos si estás en fútbol base. El tercer hombre es un mecanismo de asociación que vamos a utilizar cuando, lógicamente, tres jugadores se combinen en el campo para pasarse el balón entre sí, impidiendo que el balón lo consiga uno de los rivales. Acá fíjense, el que da el primer pase recibe el segundo. ¿Está claro eso? ¿Lo ven claramente? Muestre la segunda. El que da el primer pase recibe el segundo. Y aquí está, el que da el primer pase no recibe el segundo pase, lo recibe un tercero. Ese para mí es el fútbol del futuro. Desmarcar no para el que tiene el balón, sino para el que lo va a recibir. Entonces este tercer jugador está desmarcando no para el que lo tiene, sino para el que lo va a recibir. Y eso es un saber muy grande y imposible para neutralizar del rival. Después yo me voy a dirigir un poco eso, porque para mí el fútbol ofensivo del futuro va a depender de que los jugadores sepan desarrollar esto. Y para desarrollar esto es un proceso, porque todo el mundo desmarca para el que tiene la pelota, nadie desmarca para el que la va a recibir. Y si usted ve jugadas en un partido donde el que da el primer pase no recibe la devolución, sino que la recibe un tercero, las conclusiones surgen solas, cambia el fútbol ofensivo. Cambia la jugada. ¿Cuál es la gran ventaja que nos da el tercer hombre? Es que vamos a conseguir que el balón le llegue con un mayor tiempo y disposición a uno de los jugadores objetivo, generalmente detrás de la presión y además perfilado o orientado hacia la portería rival. De esta forma podemos continuar progresando en el juego. En función de dónde nos encontremos en el campo, esta asociación entre tres va a tener diferentes momentos. Vamos a empezar con el primero, cuando yo tengo la posesión de balón y un reinicio de portería. En este ejemplo del Brighton de Cervi del año pasado, vemos como en su salida de balón lo que busca es atraer la presión rival de los mediocentros y a través de un descenso de un jugador que va a presentarse de cara al juego, puede ser un mediapunta o un delantero, entonces conseguir girar el juego o que el balón le llegue a uno de esos mediocentros de cara. Si no sale a la primera, volvemos a buscarlo. El jugador que tiene el balón de cara va a buscar un jugador de espaldas que le permita superar la presión al equipo. Descenso de jugador de cara que deja a un jugador que está viendo el fútbol de frente, y ese es el llamado tercer hombre y nos permite progresar. Ahí vemos una buena salida de balón que además el equipo de De Zerbi consigue verticalizar y generar así una ocasión de gol en apenas 3 o 4 pases que se han producido. El tercer hombre en salida de balón es una de las fases más comunes del juego. Conforme vamos progresando, el tiempo y el espacio en el que tenemos que conseguir hacer esta figura del tercer hombre se va reduciendo, porque el número de jugadores que se encuentran en el medio campo no es el mismo de los que te van a presionar, a no ser que esa presión sea súper intensa. Y aquí es donde aparecen estos mecanismos del tercer hombre en la construcción del ataque. Vamos a ver ahora un vídeo un poquito más largo de Leeds de Bielsa, en el que podemos apreciar cómo en la construcción del juego esta figura del tercer hombre aparece constantemente. Lo que va es a utilizar esas combinaciones entre tres jugadores para ir progresando y girando el juego. Además, cuando el balón se introduce con esos pases a un jugador de espaldas, va a atraer la presión y generar espacios a la espalda para que otros jugadores consigan ganar esos espacios y atacarlos para progresar. ¿Veis cómo se repite muchísimo en la construcción del juego esa situación en la que hay un descenso y el balón pasa de un central a un mediocentro o un descenso de un interior y de ahí al otro central? Lo mismo en las zonas laterales.
El lateral en este caso no consigue progresar, pero podemos ir viendo cómo se mueven los mediocentros para que el balón se le dé de cara y así progrese. De cara conseguimos y un tercer hombre, en este caso hacia afuera. Aquí es una buena jugada, una buena combinación entre tres y consiguen progresar. Por último tenemos la utilización del tercer hombre como una de las armas más importantes para conseguir atacar la portería rival. Y es que muchas veces podemos utilizar ese tercer hombre para que un jugador por sorpresa aparezca en el área y así conseguir una posición de finalización mucho más clara y conveniente para mi equipo. Vamos a ver en este ejemplo del Atlético de Madrid con Luis Suárez cómo un jugador de banda no consigue conectar directamente con el delantero, en este caso con Luis Suárez, entonces va a utilizar a otro segundo jugador para que Luis Suárez pueda aparecer por sorpresa en el área y así finalizar. ¿Veis cómo es una opción muy clara en la que se utiliza el tercer hombre? Vamos a verlo una vez más. Un jugador que no es capaz de conectar necesita utilizar a otro. En ese segundo pase puede aparecer el pase hacia Luis Suárez. Luis Suárez interpreta correctamente que tiene que atacar el espacio y de ahí nace una opción clarísima de gol. Para entender bien entonces cómo funciona la figura del tercer hombre, va a ser necesario analizar por partes cada una de las secuencias de pases que se producen y para qué se producen. El jugador con balón encuentra un compañero con el cual puede progresar y tiene una línea de pase cerrada con otro. El segundo jugador sabe perfectamente que en cuanto reciba puede dar el pase al tercero para progresar. Y ahora de nuevo aparece otra vez otra figura del tercer hombre en la que el jugador que va a recibir sabe que hay un tercer compañero que está corriendo al espacio y será donde tengo que dar el pase para que pueda producirse el gol. ¿Veis cómo es una secuencia muy similar? Vamos a verla otra vez. Es una secuencia muy parecida a la que sucedía con el Atlético de Madrid y el gol de Luis Suárez. Lo que queremos es conseguir que un jugador de cara a portería pueda recibir ese balón. Es muy difícil de defender este tipo de jugadas y fijaros que incluso en esta secuencia el rival del Chelsea lo hace perfectamente porque persigue al jugador que al final acaba marcando, pero como ese espacio ya estaba generado y el jugador es más rápido, en ese desmarque consigue realizar el gol. Si ya has llegado hasta aquí y has entendido correctamente cómo es el tercer hombre, ahora vamos a ir un pasito más allá. Vamos a ponernos un poquito técnicos porque os voy a contar qué hacer si queremos enseñar a niños, a jugadores, a adultos, a reconocer la figura del tercer hombre en el campo para poder utilizarla. Esto que es muy complejo, de forma natural podemos enseñarlo. Y lo vamos a ver con un ejemplo ahora con niños. Ya lo hemos visto en la máxima élite y lo vamos a ver ahora qué pasa cuando esto se le enseña a los niños en el campo. Vemos en este vídeo de un partido del City, vamos a ver que a veces sucede lo más habitual en este grupo de niños y es cuando recibe un jugador de cara, muchas veces tenemos opción de tercer hombre, pero va a intentar girarse. Esto es algo que sucede muy habitualmente en partidos de, sobre todo, alevines, infantiles, donde los jugadores buscan continuamente girarse. En cambio, otras veces, si hemos trabajado correctamente el tercer hombre, cuando el jugador se identifica que está de cara y ve que hay un compañero mejor posicionado, viendo el juego más de frente, utiliza la figura del tercer hombre para progresar. Veis que aquí, por ejemplo, de nuevo tenemos un jugador que rompa el espacio, podía haber sido pase, pero va a aparecer aquí un tercer hombre súper bien utilizado para conseguir un gol. Vemos cómo utilizan el tercer hombre tanto en salida de balón, como en progresión, como en zonas de finalización. ¿Qué hace falta para que los niños o cualquier jugador aprenda a reconocer el tercer hombre? Bueno, pues tenemos 3 pasos. El primero de ellos es saber quién soy. Tengo que identificarme dentro de ese juego de entre 3. Si tengo el balón y soy el primero en recibir, puede ser que sea el que va a iniciar esa primera secuencia de pases. Si soy el segundo que he recibido el pase, tengo que reconocer que hay un tercero con opción a llevarle el balón a él, que está en una clara ventaja para que el balón progrese. Y si soy el tercero, tengo que perfilarme correctamente y colocarme de cara a la portería rival para que en cuanto reciba, poder continuar con la jugada. Una vez sé quién soy dentro de esa jugada de entre 3, es anticiparme a la jugada. Esto sobre todo afecta al segundo y al tercer jugador. El segundo jugador tiene que saber, antes de que le llegue el balón, a quién tiene que pasárselo. Y el tercer jugador, en cuanto percibe que hay una opción de realizar el tercer hombre, tiene que perfilarse y orientarse para generar la jugada. Y por último, está de esto que estoy hablando mucho durante este vídeo, que es el perfilarse y orientarse. Cuando hacemos una secuencia de pases en tercer hombre,
es importantísimo que los 3 jugadores estén correctamente perfilados y orientados, porque si no, en esa secuencia de pases no va a salir lo que yo estoy buscando. ¿Cómo puedo trabajar esto en un entrenamiento? Si ya sé perfectamente qué es el tercer hombre, cómo explicárselo a mis jugadores, qué es lo que tienen que entender cada uno de ellos, vamos a ver 3 ejemplos en progresión de lo que para mí sería unas opciones correctas de cómo trabajar el tercer hombre en función también de la edad y la dificultad a la que queramos enfrentar a nuestros jugadores. En primer lugar, encontramos las ruedas de pase. Las ruedas de pase son una opción perfecta para repetir constantemente esta secuencia del tercer hombre. En este ejemplo vemos como hay un jugador que da un balón de cara. Ese mismo jugador, el que da el primer balón, se va a colocar a defender a la derecha o a la izquierda en función de su elección. Y entonces a partir de ahí aparece el tercer hombre. El jugador con balón elegirá dar el pase al jugador que está liberado de la línea de pase y este jugará con el tercero para progresar. Es una rueda de pases súper sencilla, se puede ejecutar durante 4 o 5 minutos constantemente, puede ser perfectamente un ejercicio que nos valga para calentar y que al mismo tiempo estemos incluyendo este mecanismo dentro de la cabeza de nuestros jugadores, como que es algo que queremos utilizar constantemente en el juego de posición de nuestro equipo. En el siguiente paso, una vez hacemos todo esto sin oposición, vamos a introducir una oposición, en la cual tenemos unos roles reconocibles, para que ellos no tengan la incertidumbre de saber constantemente si soy el primero, el segundo o el tercer hombre de esa secuencia de pases. Vemos entonces un juego de posición en el cual mi intención es lograr traspasar la línea defensiva del rival a través de conectar un pase con lo que sería el segundo hombre, que es uno de los de amarillo, uno de los comodines, que siempre van a estar en esa circunstancia. Le doy un pase a él para que un compañero rompa el espacio y reciba detrás de la línea defensiva. Este es un juego muy sencillo, se puede hacer también con mini porterías, puede ser un 3 para 3, 4 para 4, se puede adaptar a lo que tú busques. Y por último, tenemos que hacer algo para integrar el tercer hombre dentro de lo que es el juego real, o al menos que se parezca mucho. Y de ahí nacen los juegos de posición. Esta es una tarea que ya hemos visto en alguno de los otros vídeos, buscando progresiones, buscando contraataques. En este caso tenemos una posesión en un espacio reducido, y lo que vamos a intentar es progresar a través del tercer hombre. Hacemos una posesión de 3 para 2 con el objetivo de pasar a la segunda zona después de dar un mínimo de 3 pases. ¿Cuál es la norma que vamos a poner en esta tarea? Y es que solo se pueda salir de la zona de posesión a través de un pase que conecte con uno de los delanteros que están haciendo apoyo y este conecte con una figura del tercer hombre, con alguno de los medios incorporándose o con un jugador de banda. Como has visto, la figura del tercer hombre es muy importante en el fútbol de hoy en día. Nos da dinamismo al juego, nos permite progresar, nos permite construir ataques a través de pases, a través de un juego combinativo, pero al mismo tiempo también es bastante difícil de ejecutar. Y es que necesita de una rapidez mental alucinante para poder ejecutarse con la velocidad necesaria. Está claro que según la categoría, cuando los jugadores tienen más tiempo y espacio, será más fácil de ejecutar. Pero independientemente de eso, necesitas que tus jugadores sean capaces de reconocerse en el campo como primer, segundo o tercer hombre con una gran velocidad para poder ejecutar este tipo de asociaciones. En cuanto a esto y como último consejo, si estás entrenando en fútbol base, yo no aplicaría el concepto del tercer hombre hasta mínimo alevines. Y esto es porque la necesidad de que cada jugador reconozca en qué posición se encuentra dentro de ese tercer hombre, si soy el primero, el segundo o el tercero de la secuencia, es quizás una de las partes más complicadas y un niño menor de 10 años va a ser muy difícil que sea capaz de reconocerse. Es mejor que empecemos con conceptos más básicos como saber si soy el jugador alejado o el jugador cercano. Estos conceptos son un poquito más básicos y más fáciles de enseñar. El tercer hombre para mí es algo demasiado complejo para enseñar por debajo de los 10-11 años. Y por supuesto dependiendo de la calidad y la capacidad madurativa de cada jugador. En el ejemplo que os enseñé antes de alevines estábamos viendo un vídeo del Manchester City, que probablemente tenga una selección de jugadores que madurativamente estén por encima de la media. Siempre te aconsejo que cojas todos estos conceptos, todas estas ideas y que una vez hayas aprendido la base fundamental de todo ello, los hagas propios y consigas a través de tu propio conocimiento hacer todas estas ideas propias y tuyas para adaptarlos así al contexto en el que te vayas a encontrar. Como siempre, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por seguir esta serie de vídeos. Suscríbete si no lo estás, dale al like, que me ayuda un montón y nos vemos en el próximo vídeo.